Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor. Ay. Mi alma te bendice, Padre. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Señor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Aleluya, Padre. Santo, 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 santo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, bendito, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morar en nosotros, Padre. Aleluya. 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 Gracias, Padre Santo. Gracias, 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 gracias. Santo, 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 santo. Poderoso Dios. Glorioso Señor. Mi alma te bendice, Padre. Mi alma te exalta, Señor. Mi alma se regocija en ti, Padre. Enséñanos, Señor. Guíanos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, gracias. Bendice la vida de los discípulos, Padre. Llénalos de tu amor, Señor. Que ellos entiendan, Señor. Que ellos entiendan, Padre Santo, que tú estás en ellos y que ya están llenos de tu amor y que ya están llenos de tu paz y que solo tú deseas manifestarte para que por nosotros pueda salir, Señor, el fruto que tú has puesto en la simiente santa. Y si tú sembraste esa simiente en nosotros, Padre, que salga ese fruto, Padre, porque el anhelo ardiente de la creación, toda la creación está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Despiértame, Señor, con tu palabra. Porque tu palabra es santa, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es espíritu. Y entiendo. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso.
derrama tu espíritu y que tu luz brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, santo, mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, hasta que venga el día grande del Señor. Susténtame, Señor, auméntame la fe como a tu siervo Elías cuando no llovió. Dame fuerza, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerza, dame aliento, no me olvides porque polvo soy. Soy nada, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, hermanas, hermanos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Aquí estamos, hermano. Ayer hablábamos acerca de un paralelo entre Romanos capítulo 8 y el capítulo 3 de Primera de San Juan. Y vamos a seguir, hermanos. ¿Por qué? Porque San Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aleluya. Y todo aquel que tiene esa esperanza, versículo 2, después hasta el 3. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mire, eso es entender, hermanos, que somos salvos en esperanza. Amén. Pero, ¿por qué somos salvos en esperanza? Porque Dios está esperando. Está esperando que yo alcance una madurez. Y la madurez no se alcanza haciendo milagros y señales y prodigios.
La madurez no se alcanza porque tengas un rango o una posición. Es tan importante que nosotros entendamos, hermano, que la madurez tiene que ser paralela en todos, porque somos un cuerpo. Por lo tanto, yo no puedo hacer crecer mi cabeza y mi cuerpo no. Pero no es que yo tenga poder para hacerla crecer. Yo voy a crecer de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en mí, porque el que me va a hacer crecer es Cristo, el crecimiento lo da Dios. Entonces, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mire, cuando yo era pequeño, yo quería estudiar los astros, no astrología, sino astronomía. Terminé estudiando arquitectura por las habilidades que había en mí. Pero yo recibí a Cristo en mi corazón. Yo recibí el Espíritu Santo en mi corazón cuando terminaba mi carrera. Y hermanos, y fui constituido hijo de Dios por el Espíritu que entró en mi corazón. Pero aún no se ha manifestado lo que he de ser. ¿Qué es lo que Dios espera que yo sea? ¿Para qué me dio el Espíritu de Cristo? Por eso dice, hermanos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Miren, yo creo que le pasa lo mismo a usted que yo. No les da impotencia cuando ven una injusticia. ¿Hay alguien en casa? Y quisiera usted hacer justicia, pero esa es su justicia. Pero la Escritura tiene una bienaventuranza. Amén, hermana Gloria. La bienaventuranza es, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué, hermano? Porque uno llega a la conclusión de que tienes que perdonar a todos los que te han dañado. Y no puedes odiarlos. Y cuando tú aprendes a perdonar y dejas de discutir, porque tienes la razón, porque te dañaron, dejas de tener la razón. Y ahora tienes amor por la gente que te hizo el daño. Por eso dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual o como Él es. Miren, hermanos, ¿qué puede hacer Dios?
puede hacer que ese proceso sea, en el sentido personal, largo para unos, cortos para otros. No, hermano. Dios no quiere que yo crezca y que usted no crezca. Pero como en una familia está el papá y la mamá y los demás son hijos. Y en los hijos uno nace primero, otro segundo, otro tercero, otro cuarto, otro quinto, otro sexto, otro séptimo, otro octavo, otro noveno, otro décimo, otro onceavo, otro doceavo y uno 13. ¿Por qué dije 13? Porque ese es nuestro caso. Alguien que no nació en una familia con 12 miembros, aparte de papá y mamá, y solamente fue hijo único. O sea, no tuvo el privilegio de saber soportar a los más pequeños. ¿Hay alguien en casa? Así es la iglesia. Pero Dios no quiere. Mire, todos mis hermanos querían estudiar. Algunos estudiaron, algunos se iniciaron y algunos hicieron cosas. Pero otros se hicieron prácticos en algunos oficios. Pero no todos pudieron estudiar. Todos hemos crecido. No todos estamos en Cristo. ¿Cuál era el anhelo de mamá? Que todos se convirtieran. Que todos creyeran en Jesús. ¿Cuál debe ser un anhelo? Miren, para eso Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que entren a la obra del ministerio. ¿A cuál ministerio, por favor? Miren, hermano, el ministerio de apóstoles, el ministerio de profetas, el ministerio de evangelistas, el ministerio de maestros y el ministerio de pastor. Todos. ¿Por qué? Porque Dios siempre está dando a luz. Mi padre trabaja todos los días, dijo Jesús, y yo también trabajo todos los días. Cada día se van convirtiendo. Dios está añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. El problema que nosotros tengamos para hacer una forma de trabajo, eso no quita que el poder de Dios se invalide. Dios sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Cada día. ¿Hay alguien en casa? Pero Dios estableció un sistema de trabajo. Y el trabajo son los ministerios. No son rangos, son capacidades de servicio. ¿Para qué, hermano? Para que Cristo pueda manifestarse en nosotros. Miren, hermano. Bueno, déjame agarrar esta Biblia. Váyase al capítulo 14 de San Juan, al versículo 21.
Váyanse ahí mientras yo me voy a Gálatas, capítulo 1. Ahí está, ahora sí. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Amén. Mientras San Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Y qué dice San Juan capítulo 14, versículo 21? Dice de la siguiente manera, hermano. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Qué está esperando Jesús? Que yo ame su palabra. Que yo ame sus mandamientos. Que yo ame sus estatutos. Es lo que está esperando. ¿Para qué? Para que el Padre me ame y para que Él pueda manifestarse en mí. Amén. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo me purifico? Guardando su palabra. En el Antiguo Testamento, David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué? Para caminar libre de pecado. Y todo aquel que tiene esa esperanza en sí mismo se purifica, en él, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, no en sí mismo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Y Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Fíjense bien. Voy a leer desde el 11. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo del judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y aquí está el pero más grande que Perote Veracruz. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, escucha esta palabra, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿qué puedo decir yo? Yo no recuerdo en la familia que hubiera cristianos. Había bautistas, mis hermanas mayores, pero del nombre no había. Dios me habla y nos mete a un pozo, a beber de un pozo, y nos trae a la iglesia apostólica. ¿Qué puedo decir? ¿Que a Dios le agradó? ¿Puedo decirlo? Sí, hermano. Apartarme desde el vientre de mi madre.
¿Hay alguien en casa? Dice, versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Paz de Cristo. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su presencia y revelar y manifestar a su Hijo en mí, entonces, sí, hermano, estamos en una denominación, estamos en una institución, pero eso no es el propósito de Dios, porque Dios no es institución, Dios es un Dios de orden. Dios no es denominación. Pablo estaba en el judaísmo. ¿Y quién había puesto el judaísmo? ¿Quién les había dado la ley? ¿No era el Señor de los ejércitos? Pero a Dios le agradó revelar a Cristo en el corazón de Pablo para sacarlo del judaísmo, no para dejarlo en el judaísmo. Y dice San Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, nos sentimos soñados porque oramos por una persona y sana. Yo lo hice. No, hermano, no. Nos sentimos importantes porque nos dan un rango en la institución. ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Manifestarse en nosotros. Pero no como un niño. Jesús, cuando nació en esta tierra, no se manifestó como Señor hasta que alcanzó una madurez para poder cumplirla en la ley, porque nació bajo la ley. Hasta que alcanzó los 30 años, ningún sacerdote podía entrar menor de 30 años. Un grito de júbilo. Exactamente. Pero el versículo es que sigue, todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ocupa para manifestarse, hermano, es un vaso santo. Dios no ocupa mi conocimiento. Dios no ocupa mi teología. Dios ocupa su espíritu. Y todo lo que Él quiere es manifestarse. Había un hombre, les he comentado, en que era tan sabio y tan bueno para predicarle en la enciclopedia viviente. Le hacía los mensajes al gobernador del estado. Él me decía, tú no sabes predicar, me decía. Y yo le decía, qué bueno que no sé predicar. Y yo le decía, y usted tan bueno que es para predicar, ¿por qué a usted no lo invitan? ¿Por qué usted no sale?
campaña. Y se quedaba muy serio. Yo reconozco que no sé predicar, pero yo le decía, pero una cosa sé, todo lo que Dios ocupa para manifestarse es santidad. Es un vaso frágil y yo procuro tener mi corazón limpio cuando voy a algún lugar. Y el que no sabía predicar hacía que el sabio se quedara callado. Y todo aquel que tiene esa esperanza en él, no en sí mismo, hermanos. Yo no espero nada de mí mismo. Porque yo no puedo confiar en mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy bajo maldición cuando yo confío en mí mismo. Y estoy bajo maldición cuando yo confío en el pastor. Porque el pastor es su nombre. Y escrito está, maldito es el hombre que confía en el hombre. Entonces, mi esperanza, mire, somos salvos en esperanza. Y mientras yo siga confiando en el hombre, Dios no puede manifestarse como Él quiere manifestarse en nosotros. Yo voy a recibir dones y yo puedo usar un don, pero una cosa es que yo use un don y otra cosa es que Dios se manifieste. Por eso, hermano, es que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos. No porque conozcan a Dios, sino porque usan el don. Y los hijos de Dios no se conocen por sus dones, se conocen por sus frutos. ¿Cuál es el fruto? Por la simiente que portan. Escucha lo que voy a decirte. Hoy por la mañana, se me fue el sueño como a las 4:30. Me levanté a orar. Y estaba orando por el remanente cuando vino un pensamiento. Y se metió y el pensamiento invadió mi oración. Ni siquiera he visto en qué porción está. Es cuando Sara se siente mal con Agar. ¿Por qué? Porque Ismael es 14 años más grande que Isaac. Ismael el hijo de Agar. Ismael reclama la primogenitura y empieza a hacer burla de Isaac. Y Sara se molesta y le dice a Abraham, y Abraham le dice, está en tus manos. ¿Y qué hace Sara? La corre. Le da un odre de agua y la manda al desierto con su niño. Y ella huye de Sara porque la trata mal Sara. Y allá deseando morirse se siente y pone al niño lejecitos y ella se va esperando que el niño se muera para ella también morirse. Y entonces el ángel de Jehová aparece, el que todo lo ve, y le dice, Agar, ¿qué haces aquí? Y le dice, mira, ahí está el niño, ¿quieres agua? Y delante de él, delante de ella, abre un pozo, el pozo del vidente, del que me ve, y saca agua para el niño y para ella. El que todo lo ve.
es el que está contigo. El que todo lo sabe es el que está contigo. Y le dice, escucha, voy a bajar. Le dice el ángel, regrésate y ponte bajo la autoridad de Sara. Ponte bajo tu ama. Y el Señor me dijo, no se trata de la autoridad de Sara. Se trata del orden que yo diseñé para que ellos puedan vivir. Para que todos puedan vivir. Sí, yo sé que está en Génesis. Gracias, hermano. Vamos a ir a Génesis, capítulo 21. Miren, hermano. Qué importante es esto. Yo estoy hablando de la autoridad con los discípulos que tenemos aquí. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Yo fui echado de la casa de Abraham. La casa de Abraham es Cristo. Amén. La mayoría de ustedes han sido marginados de la casa de Dios. Y dice, voy a leer desde el 10 desde el 9, como dijo nuestro hermano Ángel. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Mire qué terrible es esto, hermano. ¿Por qué los echaron fuera? A ver. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es fuerte esto. ¿Dios hace excepción de personas? No. Él es soberano. El problema es cuando los hombres toman decisiones sin que Dios se los ordene, por causa de su posición, por causa de su autoridad. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. No estamos todavía en el tiempo de Abraham. Ahora estamos en la descendencia de Abraham. Ahora estamos en Cristo Jesús, en la simiente de Abraham. En aquel día, por causa del orden, Dios le da esa palabra a Abraham. Hoy no podemos actuar de esa manera. No es por causa de la autoridad, es por causa del orden divino, porque en Isaac fue llamada la descendencia. Y también, dice, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndole sobre su hombro y le entregó el muchacho
y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Lo mismo fue cuando el líder nacional de pentecostalización les dijo a los pastores aquí en Tijuana: ustedes, los pastores, han echado fuera al desierto al hermano Guadalupe. ¿Por qué? ¿Quién se ha preocupado por él? Todos en silencio. ¿Hay alguien en casa? Allá fue por causa del orden. ¿Quién discutía si Abraham era el padre? Nadie. Abraham era el padre de Ismael y Abraham era el padre de Isaac. Pero Dios le dio una promesa a Abraham. Oílo. Hoy somos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Fíjense bien, escucha. ¿Quién alzó la voz? Agar. El muchacho alzó la voz, y lloró. El muchacho alzó la voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Quién? ¿Quién le dio el agua? Dios, hermano. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Padán Aram, y su madre le tomó por mujer en la tierra. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Paz de Cristo. ¿Hay alguien en casa? No fue por causa de la autoridad. Fue por causa del orden, me dijo el Señor. Hoy, Dios no es institución. Dios es un Dios de orden. Por eso es importante. Mirad cuán amor nos ha dado Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, no en nosotros, hermanos. Es que nosotros somos la iglesia. No, hermano, eso es apostasía. Porque ninguna iglesia salva. El que salva es Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es. En Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque enseguida dice, hermano, ¿cuál es la esperanza? Vámonos a Romanos.
Porque enseguida dice algo bien tremendo. En el capítulo 4 de Primera de Juan de irnos a Romano dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y mira lo que dice enseguida, el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora vamos. Capítulo 8 de Romanos. Me está enseñando que yo puedo estar en Cristo, pero sin conocerlo. Aquí está hablando el apóstol Pablo de una generación que está en Cristo sin conocer a Cristo. ¿Cómo es posible que alguien nazca de nuevo y no conozca a su padre? Cuando la madre se separa del padre y sigue teniendo hijos. Son hijos sin padre, donde el padre no puede disciplinar a sus hijos, porque la que se encarga de disciplinar a sus hijos es la mamá. Eso es terrible, hermano. Usted va a entender la apostasía. Yo solamente estoy diciendo lo que el Señor me dijo, la gran apostasía de mi iglesia. ¿Hay alguien en casa? Es verdad que al presente ninguna disciplina es causa de gozo. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Amén, hermano. ¿Por qué yo no puedo disciplinar a los hijos de mi vecina? Porque yo no soy el papá. ¿Por qué Dios no puede disciplinar a los hijos? A los que dicen que son hijos de Dios, pero no están llenos del Espíritu Santo. No han nacido de nuevo, han sido bautizados en agua. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Amén. Pero todo aquel que comete pecado infringe también la ley, y la ley
Pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Hay alguien en casa? O sea, podemos estar en Cristo sin conocerlo. Por eso, hermanos, es tan fácil, hermanos, decir soy un hijo de Dios. Sí, hermano, pero se está manifestando, estás permitiendo, anhelas purificarte. Se purifica a sí mismo, así como el espíritu es puro. No se purifica porque le impongan un sistema. Tiene que haber una disciplina, pero esa disciplina la da el Padre. El Padre, el que... creo que es Santiago. No recuerdo, hermanos. Santiago, ¿qué hijo es aquel a quien Padre no disciplina? Amén. Porque si el Padre no nos disciplina, entonces ¿qué somos? Somos bastardos y no somos hijos. Es decir, en aquel día, cuando se cierre la puerta y muchos lleguen a tocar, ábrenos, ábrenos. Hemos estado en la congregación, hemos hecho esto y esto y esto. Y Jesús les va a decir, no los conozco, ustedes no son mis hijos. ¿Ustedes hicieron eso por mí? Sí, ustedes lo hicieron. Yo no los conozco a ustedes. Por eso es tan importante. Alguien encuéntrame ese texto, por favor. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, entonces está en Santiago, pero no se me escapó ahorita de pronto. Aleluya. Y el Señor dice, no los conozco. En la carta a la Odisea le dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es una persona tibia? Es una persona que vive en el pecado y vive en Cristo. O sea, no es ni frío, no es ni caliente. Entonces, Hebreos, perdón, hermana, Hebreos 12, cuando habla de decir, sí, perdónenme, ando yo buscándola aquí en Santiago. Hebreos capítulo 12, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Por eso dice, miren, hermanos, si somos hijos de Dios, nos va a ir como en feria, digan conmigo. Hay una de las trabajadoras ahí en el local, en la tortillería de mi hija, que le dice a mi hija, ¿por qué les pasan tantas cosas a ustedes? Pues porque amamos a Dios. ¿Por qué le pasaron tantas cosas a Jesús? ¿Por qué le pasaron tantas cosas al apóstol Pedro? ¿Por qué le pasaron tantas cosas al apóstol Pablo? ¡Ay de vosotros! Cuando todo el mundo hable bien de ustedes, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos puestos los ojos en Jesús. Y dice el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor es el que ama, disciplina y exhorta a todo, y azota, a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué? Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y nosotros por qué?
Porque nos enseñaron que acepta a Jesús y todo te va a salir bien. Que Jesús es la solución, que Jesús es la respuesta. No hay Jesús solo. Es Jesús y el Padre. Por eso dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y nosotros le tenemos miedo a la disciplina. No hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hemos resistido yendo al templo, ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir, haciéndole el bien al pastor y a los necesitados y a los pobres ni en cuenta. Ir y venir, ir y venir, ir y venir. Por eso dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, no nos puede conocer. Por eso yo me quedaba pensando, ¿cómo es posible que Dios, que Jesús pueda decir, no los conozco, si Él los formó y Él los creó? Cualquiera que lee esa porción dice, ¿qué Dios tan duro tenemos? No, hermano, ¿qué corazón tan duro tenemos nosotros? Para no dejarnos guiar por aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso todo aquel que tiene esa esperanza en Él, mi esperanza no está en mí. Mi esperanza está en Él, porque Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. ¿Hay alguien en casa? ¿En quién tienes esa esperanza? Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El versículo 8 el 19 del capítulo 8 de Romanos está esperando la creación, que yo alcance una madurez. Y a veces Dios tiene que usar al pastor en la negligencia del pastor y en la misericordia de Dios para que se levante contra nosotros. Porque ¿quién conoce la sabiduría de Dios? ¿Cuán insondables son sus caminos? ¿Hay alguien en casa? Nuestros padres nos disciplinaban a nosotros por pocos días, porque cuando éramos niños nomás, porque ya que crecimos ya vieron que podíamos levantar la mano y ya no, a veces hasta grandes. Pero dice el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. ¿Hay alguien en casa? La santidad no viene, hermano, por cómo me he visto, sino por mi fidelidad a Dios. Sino por mi relación con Jesús. Y la creación está en espera todavía de que yo me manifieste como hijo de Dios. O mejor dicho, que Jesús se manifieste en mí. Él es el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo del Hombre. ¿Hay alguien en casa? Ayer
leí un versículo, me quedé, porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Sas! No tengo, pero aquí en Primera de Juan está, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Santo, ya me pasé y estoy tan emocionado. Gloria a Dios. Vamos a ver ese texto. Hermano Miguel Ángel, hermano Esmeralda, el texto dice, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Está en Primera de Juan. A ver. Para eso apareció el Hijo del Hombre. Miren, hermanos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues la ley es infracción, el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo está en nosotros. Amén. Primero de Juan 4:17. Dios le pague, hermana. Miren, a esa conclusión vamos a llegar, hermano. En esto se ha perfeccionado el amor. O sea, es Cristo en nosotros. Cuando Él se manifiesta, se perfecciona el amor. Se perfecciona el gozo, se perfecciona la paz, se perfecciona el fruto. Por eso dice el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque así como Él es, somos nosotros en este mundo. ¡Woo! ¡Aleluya! Así como Él es amor, así somos nosotros en este mundo. Para poder entender lo que es ser uno con Jesús. Y si, escucha, Cristo apareció para quitar el pecado, para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde las va a deshacer? Aquí adentro. Él escogió este templo para venir a vivir aquí, para que este templo sea santo. Él está aquí para deshacer las obras del diablo, para que todo lo malo que se sube a tu mente, inmediatamente le diga, Señor, gracias por limpiar mi mente. Y se va el pensamiento. Y alabas a Dios. Pero qué triste es que alguien persista en pecar teniendo a Cristo en el corazón. Por eso el apóstol decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Para qué? Para que no claudiquemos entre dos pensamientos. Por eso si vamos a pedir, tenemos que pedir con fe y no claudicar entre dos pensamientos. El apóstol dijo, pidan sabiduría, porque Dios da abundantemente y sin reproche y les será dada. Pero pida con fe. Pida creyendo que va a recibir. Y si pida, manténgase en lo que pidió. No cambie de opinión. Porque el diablo va a empezar a poner duda aquí adentro. El que duda es semejante a la onda del mar, que va y viene, va y viene, va y viene. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hermanos de Cristo. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Pero cuando yo peco y no confieso mi pecado, me da vergüenza mirar a Cristo, mirar al Padre. Por eso es el diablo nos acusa. Pero Él escogió tu cuerpo para deshacer las obras del diablo. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Por eso es que el pecado no puede habitar juntamente con el Espíritu Santo. Y si yo persisto en el pecado, entonces el Espíritu se contrista y no puede manifestarse. Amén. Por eso te puedo decir, hermana santa, hermana Lucy Cantúa, hermana santa, hermano Ángel Andrade, hermano santo, hermana Claudia, hermana santa. Todo el pecado tiene que irse de aquí. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, mira, si tenemos comunión con Él, por eso es tan importante, hermano. Mire, el capítulo 1, versículo 6, está tan hermosa la palabra. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en Jesús y tenemos comunión con Jesús, automáticamente yo confieso mi pecado porque sé que le fallé, la regué. Entonces automáticamente Él me abraza y su sangre me cubre. Y el pecado se borra y Él no se vuelve a acordar de él. El problema es que permitimos que el diablo nos acuse. Y permitimos que el esposo nos acuse, permitimos que la esposa nos acuse, y permitimos que los hijos nos acusen. Que no te conozca el que te compre, que te compren. Una hermana iba enojadísima. Quería divorciarse de su esposo. Y llegó, al rato llegó, le estábamos platicando. Hermano, dice, ya no aguanto a mi esposo. Y luego me dice el esposo, y yo tan seriecito que soy. Y luego le dice la hermana, el que no te conozca que te compre. Paz de Cristo. No dejes que el diablo te acuse. Porque no es el diablo el que te acusa, eres tú misma. Eres tú mismo. Para eso apareció Cristo. Para eso Cristo te escogió y vino a vivir en ti. Porque Él quiere manifestarse en ti. Y sabemos que cuando Él se manifieste le veremos como es Él. Pero así como es Él, así somos nosotros en este mundo. 4:17. Un grito de júbilo. ¡Aleluya! Perdónenme, hermanos, me fui largo. ¡Aleluya! Los bendigo, hermanos. Les amo, hermanos. Sean libres, sean libres, sean libres en el nombre de Jesús. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando que le des el lugar a Jesús, para lo cual Él vino a vivir en ti, para que te pueda guiar, para que puedas sentir el amor de Dios. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. No dejes que el diablo te acuse. Dile que tienes comunión con el Espíritu Santo. No dejes que nadie te menosprecie. Y si alguien te menosprecia, tú ámalo. Tú bendícelo. Aleluya. Amén. Le costaste muy caro a Dios. Le costaste mucho a Dios para que venga alguien y te menosprecie y que digan que tú no eres parte de. Nadie te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Regocíjate y danza, oh moradora de Sión, porque grande es en ti
Jehová de los ejércitos decía en el antiguo pacto, ahora regocíjate y danza porque tienes el sello del Espíritu Santo y tienes las arras del Espíritu y vas a llegar hasta el fin y vas a resucitar en aquel día. En el nombre de Jesús bendigo tu vida.